numeración, que se dice la denominación romana, que me agrupa a los grupos en grupos A y en grupos B. Vamos a tener 8 grupos A, que los tenemos aquí, el grupo 1A y 2A en el extremo izquierdo, y de ahí en el lado derecho, el grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Grupos A. Y los grupos B, que son los que van a comprender o van a conformar el medio de la tabla, ¿sí? Esta parte de color azul acero, donde voy a tener 8 grupos B. Pero ustedes dirán, profe, pero si son 18 columnas y la YUPAC dice que son 18 grupos, y si dice que hay 8 grupos A y 8 grupos B, en total hay 16. ¿Dónde están los otros dos? Pues cuando nosotros observamos a los grupos B, vamos a encontrar que el grupo 8B, que encontramos aquí en el medio de la tabla, este grupo 8B conforma el grupo del hierro, rutenio, osmio, y también el grupo del cobalto y el grupo del níquel. Es decir, el grupo 8B está formado por 3 grupos, ¿ya? Por 3 grupos. Ahí es donde aparecen los otros dos que faltaban. Seguimos hablando de los grupos. ¿Qué característica van a tener los grupos? Pues los grupos me van a indicar el número de electrones que tiene el átomo en el último nivel de energía. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si yo tengo acá el elemento berilio que pertenece al grupo 2A, miren, al grupo 2A, me dice que todos los elementos de este grupo, todos, van a tener 2 electrones en el último nivel de energía. En consecuencia, como tienen el mismo número de electrones en el último nivel, todos estos elementos van a tener propiedades químicas similares. Me voy por acá, el grupo 5, ¿ya? El grupo 5, donde tengo al nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, ¿ya? En esta columna de elementos que pertenecen a este grupo, pues van a tener 5 electrones en el último nivel de energía. Y por lo tanto, todos los elementos de este grupo van a tener las propiedades químicas similares. Me voy al grupo 8, ¿ya? Me voy al grupo 8. Dice que los elementos del grupo 8 deben tener 8 electrones en el último nivel de energía. Pero aquí tengo una sola excepción, que es el elemento helio. El helio tiene solamente 2 electrones, pero sin embargo forma parte del grupo 8. Entonces, podemos decir que cuando afirmamos de que el número de grupo indica el número de electrones que tiene los elementos en el último nivel de energía, pues diremos generalmente, porque tengo una excepción, que es el helio, ¿ya? Por si acaso, para aclarar. Ahora, cuando yo hablo de los periodos, hablo de las filas horizontales. Y cuando hablo de los periodos, voy a indicar que el periodo o el número de periodo, lo que me está indicando es el número de niveles de energía que van a tener los elementos que forman ese periodo. Por ejemplo, acá, el rubidio, el estroncio, el litrio, el circonio, el niobio, ¿no? El molibdeno, el tecnecio y todos, hasta el xenón, todos esos elementos que pertenecen al periodo 5, significa que todos ellos van a tener 5 niveles de energía cuando realicen su configuración electrónica. Pero sin embargo, no me indica que todos los elementos que están en este periodo van a tener las mismas propiedades químicas. No, no, eso no. Eso no funciona con los periodos. Ahora, en los periodos voy a observar lo siguiente, que por ejemplo, el periodo 1, 2 y 3 se caracterizan porque van a tener en el primero 2 elementos y en el segundo y en el tercero 8 elementos. ¿Qué significa? De que vamos a hablar de que tenemos 3 periodos cortos, ¿no? 3 periodos cortos de 2 elementos y 8 y 8. Si observamos el periodo 4 y 5, miren, periodo 4 y 5, pues diremos que esos periodos van a tener en total 18 elementos.
Porque miren, acá tengo los 18 elementos, ¿sí? Periodos largos. Y cuando hablamos del periodo 6 y del periodo 7, en teoría el periodo 6 y 7 tienen 18 elementos. Porque actualmente, bueno, esta tabla no está actualizada, pero hoy en día tenemos 118 elementos, o sea, la tabla está completa. Y decimos que acá tendríamos 18 elementos. Digo en teoría, pero en realidad no son 18, sino que son 32. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes que acá, en este casillero, corresponden estos 14 elementos que se denominan lantánidos, pero estos 14 elementos están en este periodo. Por eso es que decimos que en el periodo 6 y en el periodo 7 tienen 32 elementos. Por eso se les va a denominar periodos extra largos. ¿Ok? Muy bien. Veamos. Resumiendo, ¿qué son los grupos o familias? Los grupos dice que son el ordenamiento de los elementos en forma vertical o columnas, ¿no? A las columnas se les denomina grupos. ¿Cómo las denominamos? Hay dos denominaciones. Uno, según lo que sugiere la YUPAC, ¿sí? Y la YUPAC lo que indica es que debemos nombrar 18 grupos enumerados de izquierda a derecha, ¿no? Con la numeración arábiga. 1, 2, 3, hasta 18. La otra denominación de los grupos es según la numeración romana, ¿ya? Y según la numeración romana voy a tener 8 grupos A y 8 grupos B. Además de ello, en la tabla periódica vamos a ver que estos grupos los vamos a poder clasificar también como representativos y como grupos de transición. ¿Ok? A ver, luego tenemos periodos. Y cuando hablamos de periodos, ya hemos dicho que los periodos lo que me indican es el número de niveles de energía. Hemos indicado que tenemos periodos cortos, donde tenemos 2, 8 y 8 elementos. Tenemos periodos largos, que son los periodos 4 y 5, donde tenemos 18 elementos. Y los periodos extra largos, que son el periodo 6 y 7, que van a contener 32 elementos en cada periodo. Ahora, hemos dicho que la YUPAC ha reconocido en total 118 elementos químicos, ¿ya? 118. Los últimos que ha reconocido a finales del 2016, la YUPAC ha reconocido, por ejemplo, al elemento 113, que es el nionio, el elemento 115, que es el moscovio, el 117, el teneso, y el 118, que es el oganesón. Una particularidad, este elemento oganesón, que pertenece al grupo 8, donde están los gases nobles, el oganesón no es gas, el oganesón está en estado sólido. ¿Listo? Entonces, ahí estamos hablando con respecto a los 118 elementos químicos. Ahora, estos 118 elementos químicos, escuchen, no todos son naturales. Tenemos solamente 90 elementos naturales. El resto son artificiales, han sido creados. ¿Cuáles son esos 90 elementos naturales? Pues son los que están comprendidos entre el hidrógeno y el uranio. El uranio lo tenemos por aquí. El uranio, su número atómico es 92. Pero ustedes dirán, profe, pero hasta ahí hay 92 elementos. Sí, sucede que el elemento 43, que es el tecnecio, y el elemento 61, que es el prometio, son elementos artificiales, ¿ya? A partir del uranio y hacia el 118, todos son artificiales. Se les denomina elementos transuránicos. Pero, ¿qué debo observar en esta tabla periódica? Vamos a, por lo menos, vamos a hacer algunas observaciones, ya para tenerlas presentes. Por ejemplo, el elemento hidrógeno, que lo tengo aquí, miren que lo voy a marcar. El hidrógeno está en el grupo 1. Este grupo 1 se les denomina metales alcalinos. Pero sin embargo el hidrógeno no es un metal. El hidrógeno es un no metal. Pero está en el grupo 1. ¿Debido a qué? A que su configuración, el hidrógeno tiene solamente un electrón, ¿no? Y según la configuración, pues le corresponde en el grupo 1.
pero el hidrógeno tiene propiedades totalmente diferentes a los metales alcalinos. Por otro lado, hablamos del elemento helio, ¿sí? ¿Y por qué lo voy a nombrar a el helio? Porque helio está en el grupo 8, ¿sí? Está acá en el grupo 8 de los gases nobles. Y el helio, según lo que indicamos, que generalmente el número de grupo me indica el número de electrones que tienen los elementos en el último nivel de energía, debería tener 8 electrones, pero sin embargo el helio tiene solo 2 electrones, ¿ya? Para tomarlo en cuenta. Forma parte, pero es una excepción. Y por otro lado, estamos indicando que los elementos del grupo 8, ¿sí? Los elementos del grupo 8 son los gases nobles y por lo tanto son elementos gaseosos. Pero acabamos de comentar de que el último elemento reconocido, que es el oganesón, se encuentra en estado sólido, ¿ya? Para tomarlo en cuenta, jóvenes, para tomarlo en cuenta. Ahora, cuando nosotros hablamos, ya, cuando nosotros hablamos de, ya, cuando nosotros hablamos de los elementos en la tabla periódica, vamos a hablar que estos elementos los podemos clasificar como elementos representativos, que corresponden a los bloques que están a la izquierda, estas dos columnas, alcalinos y alcalinos térreos, y los que están a la derecha, que vendrían a ser los no metales o los grupos A, del 3A hasta el 8A, se les denomina elementos representativos. Y los elementos que están en el medio de la tabla se les va a denominar elementos de transición. Y los que tenemos en la parte inferior de la tabla se denominan elementos de transición interna. ¿Qué representan estos dos bloques, ¿no? O estos 4 bloques, ¿sí? El que tenemos a la izquierda, derecha, en el centro y en la parte inferior. Pues estos son los bloques que vamos a encontrar. Bloque S, D, P y F. Esto es en función a la configuración electrónica que van a tener cada uno de los elementos de la tabla. Por ejemplo, en las dos primeras columnas vamos a encontrar todos los elementos que terminan en S1. En el grupo 2, los que terminan en S2. Los elementos del grupo 3, ¿sí? Del grupo 3A, van a ser los que terminan en P1. Los del grupo 4 en P2. Los del grupo 5 en P3. Grupo 6, P4. Grupo 7, P5. Y grupo 8, P6. Y los que están en el medio terminarán en D1, D2 hasta D10. Y los que están en el bloque F terminarán entre F1, F3, F7, F11 hasta F14, ¿ya? Entonces, estos son elementos representativos, bloque S y bloque P. Elementos de transición, bloque D. Todos estos van a terminar en D, de D1 hasta D10. Y los que tenemos aquí abajo, bloque F, los que terminan desde F1 hasta F14. ¿Listo? ¿Quiénes son los elementos representativos? Los elementos representativos se dice que son los elementos de las familias A o grupos A, ¿ya? Está formado por los elementos del 1A hasta el 8A. Esos son elementos representativos. ¿Cómo identifico a un elemento representativo cuando yo tengo configuración electrónica? Pues simplemente van a ser aquellos que sus configuraciones electrónicas van a terminar en S o en P. Por otro lado, se dice que los electrones de valencia son igual al grupo al que pertenecen. Por ejemplo, si yo tengo acá elemento del grupo 1, ¿sí? Grupo 1, su configuración electrónica va a ser NS1. ¿Por qué? Porque va a tener un electrón en el último nivel de energía. Grupo 3, grupo 3A. Se supone que tienen 3 electrones en el último nivel de energía. Y cuando yo verifico la configuración electrónica, efectivamente encuentro que en el último nivel tienen 3 electrones. Tiene 2 en el subnivel S y 1 en el subnivel B. Ahora, acá tenemos la numeración como numeración romana, pero también la numeración que indica la YUPAC, ¿no? Por ejemplo, el grupo 1 y el grupo 2 coinciden con la numeración romana y la numeración de la YUPAC. Pero el grupo 3A corresponde al grupo 13,
No lo olviden, esto es importante también. El grupo 3A corresponde al grupo 13. Y si ustedes ven, el 4 al 14, el 5 al 15, el 6 al 16, el 7 al 17 y el 8 al 18. No es difícil recordar, ¿ya? No es difícil recordar. Y bueno, cada uno corresponde a su configuración electrónica que le corresponde, ¿no? Miren, terminan en P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Cada uno de estos grupos recibe un nombre, ¿ya? Cada uno recibe un nombre. Por ejemplo, el grupo 1 se llaman metales alcalinos, el grupo 2, alcalinos térreos, el grupo 3, boroides, grupo 4, carbonoides, grupo 5, nitrogenoides, el grupo 6, anfígenos o calcógenos, el grupo 7, halógenos y el grupo 8, gases nobles. ¿Qué elementos corresponden? Por ejemplo, en el grupo 1 tengo hidrógeno, sodio, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. El hidrógeno está dentro del grupo 1, pero no es un metal alcalino. Recuerden que el hidrógeno es un no metal. Solamente está ubicado en ese grupo, pero no tiene propiedades igual que los alcalinos, ¿ya? Ahí tengo una excepción. Bueno, en el grupo de los alcalinos térreos tenemos al berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, ¿no? Y así vamos a tener en cada uno de estos grupos. ¿Listo? Muy bien, chicos, con esto vamos a culminar esta parte teórica y vamos a pasar a hacer la práctica. Un solo detalle, jóvenes. Por ejemplo, miren, ¿por qué las configuraciones electrónicas tienen que ver con la ubicación del elemento en la tabla periódica? Por ejemplo, miren, si yo tengo un elemento Z15, miren, el elemento Z15, si yo reviso su configuración electrónica, voy a tener esta configuración. Observo el último nivel de energía, y el último nivel de energía me da como resultado que tiene 3s2 y 3p3. ¿Cuántos electrones tiene en el último nivel? Tiene 2 en S y 3 en P. En total son 5. Esto significa que este elemento pertenece al grupo 5 y efectivamente al grupo 5A, porque recuerden que los elementos de transición son aquellos que terminan en P o terminan en S. ¿Ya? No lo olviden, ¿ah? Ahora, ¿qué otra información yo saco de esa configuración electrónica? Porque, por ejemplo, miren, tengo nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Se acuerdan ustedes qué me indicaba el nivel de energía? O dicho al revés, ¿qué me indicaba el número de periodo? El periodo me indicaba el número de niveles de energía. Si este elemento tiene hasta 3 niveles de energía, quiere decir que pertenece al periodo 3. ¿Ya? Solamente para completar esta información. Lo importante que es la configuración electrónica. Miren, un ejemplo más, con esto terminamos. A ver, configuración electrónica. Para el elemento Z35, si yo desarrollo la configuración electrónica, voy a terminar así, en P5, 4P5. Pregunto, ¿cuántos electrones tendría en el último nivel de energía este compuesto o este elemento? ¿Cuántos electrones? 17. En el último nivel, último nivel, solamente en el último nivel. El último nivel, ¿quién es? Nivel 4, ¿cierto? Nivel 4. ¿Y cuál es el otro? Acá está. ¿Cuántos electrones tiene en el último nivel? Ojo, este 3 de 10 es del nivel 3. En cambio, el último es el nivel 4, 4P5 y 4S2. Entonces, ¿a qué grupo pertenece este elemento? Pues pertenece al grupo, si tiene 5 y 2, 7, pertenece al grupo 7. ¿Sí? Y el grupo 7A. Al grupo 7A. ¿Por qué? Porque está terminando en P. Recuerden que los elementos representativos, que son los elementos de los grupos A, son aquellos que terminan en S o en P. Y además puedo decir a qué periodo pertenece. Como el mayor nivel de energía es 4, pues diré que pertenece al periodo 4. ¿Listo? Bien, chicos.
Vámonos con la práctica. Vamos con la práctica. A ver, empecemos aquí. Dice, ¿en qué grupos de la tabla periódica se encuentran respectivamente los siguientes elementos? Aluminio, bromo, azufre y berilio. Si observamos las alternativas, me están dando numeración árica, o sea que tengo que nombrar una denominación de la YUPAC, ¿no? 18 grupos. Este elemento aluminio, yo recuerdo que está en el grupo 3A, en el grupo 3A. Boro, aluminio, galio, indio y talio. ¿Sí? Entonces está en el grupo 3A, pero a mí me están pidiendo numeración de la YUPAC. ¿Se acuerdan ustedes que el grupo 3 correspondía al grupo 13, el grupo 4 al grupo 14, el grupo 5 al grupo 15? A ver, ¿cómo sería en todo caso? Yo ya les he dado un dato. El aluminio está en el grupo 13. El bromo, ¿dónde está? Si ustedes recuerdan, el bromo es un halógeno. Es un halógeno que está en el grupo 7. Correcto, Jocelyn, efectivamente. Ya, tenemos el grupo 13, grupo 17. El azufre está en el grupo de los calcógenos, grupo 6. A ver, Sofía me dice la respuesta C. Vamos a ver. ¿Sí? Sería grupo 16. Ya está, tengo 13, 17, 16. Y el berilio está en el grupo 2. ¿Sí? El berilio está en el grupo 2. Por lo tanto, el grupo 2 también corresponde al grupo 2 de lo que indica la YUPAC. Entonces aquí efectivamente mi respuesta será la C. ¿Sí? Miren, solamente para que ubiquen. Aluminio, el aluminio está acá. Miren, ¿a qué grupo pertenece? Al grupo 13. Bromo, el bromo lo tengo aquí. ¿A qué grupo pertenece? 17. Azufre, ¿dónde está el azufre? El azufre está aquí, pertenece al grupo 16. Y el berilio, que está aquí, miren, corresponde al grupo 2, ¿no? La respuesta era la alternativa C. A ver, vamos con el siguiente. Ya, esto lo pueden responder automáticamente, jóvenes. Según la YUPAC, ¿cuántos elementos tenemos en la tabla periódica actual? ¿Cuántos elementos? Ya lo hemos mencionado. Todavía hemos dicho que la tabla está completa. Y el último elemento es el oganesón. 118. Ajá. 118, efectivamente, ¿no? Entonces, en la tabla periódica, en la actualidad, tenemos 118 elementos, ¿ya? 118 elementos. A ver, veamos la siguiente pregunta. Miren, una pregunta del examen de la UNSA, ¿ya? 2007. Dice, con relación a la tabla periódica moderna, señale la proposición correcta. Chicos, tienen que buscar cuál de las proposiciones es correcta. ¿Cuál sería? Por ejemplo, dice, el grupo NS1 se caracteriza por ser el menos reactivo. Los que terminan en S1 corresponden a los metales alcalinos y los alcalinos son los más reactivos, ¿ya? Los alcalinos son los más reactivos. Y me dicen que es el menos reactivo. Eso es falso. Eso es falso. La alternativa B me dice, los elementos representativos se caracterizan por tener los subniveles S y P completos. Escuchen, elementos representativos son los que tienen subniveles S o P, pero no que estén completos. Por lo tanto, esa afirmación B es incorrecta. Alternativa C dice, el grupo que termina en NS2 y NP5, ¿a qué grupo pertenecería ese grupo, chicos? ¿A qué grupo pertenece quien termina en NS2, NP5? ¿A qué grupo pertenece? Al grupo 7, los halógenos. Al grupo 7, correcto, al grupo 7, ¿no? Al grupo 7A incluso, 7A. Grupo 7A es el grupo de los halógenos. Los halógenos son los no metales más reactivos.
Dice, se caracteriza por su tendencia a formar ácidos. Aquí, muchachos, los metales se van a caracterizar porque van a formar compuestos básicos, llámese óxidos básicos o llámese hidróxidos. Los metales, principalmente los grupos 1 y 2. Y cuando hablamos de los no metales, del grupo 7 y del grupo 6, vamos a decir que forman básicamente óxidos ácidos o llamados anhidridos y por lo tanto van a tender a formar ácidos. Esta afirmación es correcta, ¿ya? Esta afirmación es correcta. Los elementos del grupo 7 que son halógenos son no metales y los no metales tienden a formar ácidos. ¿Por qué esta afirmación no es tampoco la D? Me están pidiendo la afirmación correcta, ojo. Dice, la configuración electrónica de los alcalinos térreos termina en NS1. Falso, porque los alcalinos térreos deben terminar en NS2. Y la última decía, los elementos de transición interna comprenden 4 series. Recuerden que los elementos de transición interna son estas 2 filas. O sea que esa afirmación también era incorrecta. ¿Listo? Bien, vamos con la siguiente pregunta. Aquí, chicos, un examen de admisión. ¿Ya? Un examen de admisión. Dice, de acuerdo con la siguiente relación de elementos, indicar aquellos que corresponden a la familia alcalino-térreos. De todos estos elementos, indiquemos cuáles son los que pertenecen a la familia de los alcalino-térreos, es decir, a los elementos del grupo 2. A ver, muchachos, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué elementos están en el grupo de los alcalino-térreos? El grupo del berilio. ¿Vale? Berilio. ¿Cuál? D. La D, profe. La D. La D. Radio, estroncio y magnesio. Correcto. Correcto. Efectivamente, la respuesta la tenemos aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Miren, acá. Hidrógeno, grupo 1. Cloro, grupo 7. Magnesio, grupo 2. No corresponde. Magnesio, grupo 2. Potasio, grupo 1. Y flúor, grupo 7. ¿No? De los halógenos. Aquí, potasio, alcalino. Alcalino, alcalino. El potasio, el sodio y el cesio son alcalinos. Aquí, el estroncio, alcalino térreo, el cesio, alcalino y el magnesio, alcalino térreo. Efectivamente, la respuesta era la alternativa D. Vamos con la siguiente. A ver, dice, de los siguientes elementos, ¿cuáles son elementos representativos del grupo que termina en NS1? Si termina en S1, me están indicando elementos del grupo 1. ¿Sí? Elementos del grupo 1. ¿Quiénes son los elementos del grupo 1? Los elementos denominados alcalinos, ¿sí? Metales alcalinos. ¿Cuál sería la respuesta? De esos elementos, ¿cuáles son elementos alcalinos? La D también, profe. La D. Ya, Jocelyn y Carmen también dicen. Jesús dice también la D. La D. Ok, Josué. Miren, solamente para que recapitulemos, ¿no? Miren, el litio, el sodio y el cesio efectivamente son metales alcalinos, ¿ya? Efectivamente son metales alcalinos. Miren acá, litio, acá está el litio. Sodio, aquí está el sodio. Cesio, aquí está el cesio. Metales alcalinos del grupo 1. Correcto, correcto. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, muchachos. ¿Es correcto afirmar? A ver, ¿cuáles son las afirmaciones correctas de lo que tenemos aquí? Afirmaciones correctas. Por ejemplo, dice, se encuentran 7 periodos completos. ¿Qué dicen? ¿Es verdadero o es falso? 7 periodos completos. La tabla periódica ya está completa, son 110 elementos. Por lo tanto, voy a encontrar 7 periodos completos. Eso es correcto. ¿Ya? Es correcto. Luego dice, la afirmación 2, díganme si es verdadera o no. En el año 2016 se aprobaron la incorporación de 4 elementos más.
el oganesón, el nionio, el moscón y el teneso. ¿Correcto o incorrecto? ¿Se acuerdan que hemos hablado hoy día? ¿No? Es verdadero, correcto, Jocelyn. ¿Sí? Es correcto. Y luego dice, según la YUPAC, los grupos deben enumerar de manera secuencial con números romanos. ¿Verdadero o falso? La YUPAC dice que hemos con números romanos los grupos. Falso. Eso es falso, falso. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería la alternativa C, ¿no? La alternativa C. Porque me están pidiendo, es correcto afirmar. Es correcto afirmar. Correcto es que hay 7 periodos, la 1 y la 2. Listo. Y terminamos con la siguiente. A ver, chicos, dice acá, si la configuración electrónica de un elemento termina en NS2NP6, es correcto afirmar. ¿Qué grupo es este? A ver, solamente por la denominación que tengo ahí yo puedo saber qué grupo es. ¿Qué grupo es ese que termina en NS2NP6? Correcto, el grupo 8, ¿cierto? Y es el grupo 8A de los gases. ¿Cuál sería lo correcto? A ver, jóvenes, ¿qué sería correcto afirmar? Creo que incluso ya lo han dicho ahorita en la respuesta, ¿no? Porque me están diciendo que es correcto afirmar. La D, ¿sí? La alternativa D, ¿no? Es un elemento del grupo 8, ¿sí? Es un elemento del grupo 8. ¿Ya? A ver, una más antes de irnos para terminar. A ver, veamos cuál. Ya, la 49. Con respecto a la tabla periódica actual, a ver, jóvenes, ¿qué es correcto afirmar? ¿Qué podemos afirmar de la tabla periódica actual? A ver, ¿qué dicen? Por ejemplo, podemos decir que los elementos químicos están ordenados en orden creciente a sus números de masa. ¿Eso es verdadero o falso? En la tabla periódica actual, ¿están ordenados en orden creciente a su número de masa? Eso es falso, porque hoy en día están ordenados en función al número atómico, ¿sí? La afirmación 2 dice, los elementos de los grupos A son denominados representativos o principales. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Los grupos A. Los grupos A, jóvenes, son denominados elementos representativos o principales. Es correcto. Y la afirmación 3 dice, los elementos de un periodo tienen propiedades físicas similares. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Eso es falso. Cuando hablamos de que los elementos tienen propiedades similares, cuando pertenecen a un grupo, ¿sí? Cuando pertenecen a un grupo. Entonces, aquí simplemente en esta pregunta, la respuesta sería la alternativa D. Solo la 2 es correcto, ¿no? Los elementos de los grupos A son denominados representativos o principales. Recuerden que los elementos químicos están ordenados en función al número atómico. Bien, jóvenes, con esto vamos a terminar. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Tengan un bonito fin de semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, señorita Xiomara. Hasta luego. Hasta luego, profe. Luego. Hasta la próxima, cuídese. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias. Cuídense, muchachos. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego, jóvenes.